agradecidos por ese regalo eterno de la salvación por medio de Cristo, a través de su muerte y su resurrección. Resurrección que hace posible ese sacrificio que Él ha ofrecido a ti por los pecados, llevando nuestros pecados, llevando nuestra culpa, llevando el castigo que nosotros merecemos en nuestro lugar. Y en su resurrección nos entrega su justicia, su perfección, y nos hace aceptos delante de ti. Gracias, Dios, por el regalo eterno de la salvación. Gracias, Jesús, por venir a este mundo humillándote en condición de hombre, hecho semejante a los hombres. Viniste a servir, viniste a ser esclavo, con ese propósito eterno previsto ya con el Padre antes de la fundación del mundo, con el propósito de traer salvación a los tuyos. Gracias, Señor. Bendito eres. Las palabras que salen de mi boca, los pensamientos de mi corazón, Señor, en esta tarde en que exponemos tu palabra, Señor, sean siempre agradables a ti, Señor mío y Dios mío, que tu Espíritu Santo nos me guíe a la exposición de este maravilloso y hermoso tema. A ti sea el honor y la gloria por siempre. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Como les decía, es una fecha muy especial que en el mundo entero se celebra. Y ahora con las circunstancias en que nos encontramos, son transmisiones que se están haciendo de una manera virtual. La unión que manifiesta un día como estos es algo especial. Es el día en que normalmente las iglesias están abarrotadas, en un día normalmente. Pero por las circunstancias estamos cada uno desde nuestras casas. Y es un día en el cual es conocido en inglés como Easter. De hecho, esa palabra se encuentra solamente en la Biblia King James. Y lo hace en relación con una palabra que se traduce como Pasag, que es Pascua. Precisamente King James hace mención de esta palabra en relación con la Pascua judía que se celebraba en ese mismo momento, durante precisamente los días en que Jesús es crucificado y Jesús muere. Es por eso que muchas personas le llaman la Pascua, pero en realidad la Pascua es la celebración del pueblo judío en conmemoración de la salida de Egipto. También a este día se le llama Easter en inglés. Vuelvo y repito que es aquella palabra, pero Easter, que muchas personas lo llevan o lo celebran especialmente en diferentes países, es aquella celebración donde se presenta un conejito con unos huevitos de colores, y esto de hecho era una tradición que se inició y daba como celebración por el inicio de la primavera. Tales festivales y mitos con relación al Easter tuvo su origen en religiones antiguas, y de hecho era con relación a una diosa alemana llamada Ostara o Estere, diosa de la fertilidad, y en las imágenes que presentan de ella siempre está rodeada de conejos. La resurrección no es la culminación de la Cuaresma, como en muchas o en otra denominación se lleva a cabo. Algo que no tiene apoyo bíblico, ni los apóstoles ni la iglesia primitiva celebraron esta tradición. La resurrección de nuestro Señor no debe considerarse como algo simple, como un desenlace interesante de su sufrimiento en la cruz. No, porque la resurrección del Señor Jesucristo es algo más que eso.
Porque sin la resurrección no hay salvación. Sin la resurrección no hay salvación. Si Jesús no hubiese resucitado, la mediación de Cristo no serviría para nada. Y es precisamente lo que el apóstol Pablo nos dice a nosotros, que si Cristo no hubiese resucitado, nuestra predicación es en vano. También nuestra fe. Y si Cristo no resucitó, dice el apóstol Pablo, nuestra fe es vana. Él lo dice en 1 Corintios 15. Pero Él manifiesta en 1 Corintios 15, 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Cristo es las primicias, Él es el que murió, Él es el que resucitó, Él es el primero que resucita. Y de tal manera nosotros resucitaremos. Por eso Él dice en el versículo 22 de 1 Corintios 15, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. O sea que Cristo es la garantía de nuestra resurrección. Nosotros resucitaremos porque Cristo resucitó primero. La resurrección es la garantía de la ofrenda que Jesús presentó en nuestro lugar por nuestro pecado en la cruz, ha sido aceptada por el Padre. De eso se trata la resurrección. Y para entrar en este tema, yo quisiera que viéramos 3 días antes de la resurrección qué estaba sucediendo. Porque Jesús es traído por los líderes religiosos delante de Poncio Pilato para que fuera ejecutado. Pilato trató de liberarlo según la costumbre que tenían en aquel tiempo por la celebración de la Pascua, liberar a uno de los presos. Pilato, no encontrando ninguna culpa en él, tratando de liberarlo, él le pide al pueblo que, porque pone en comparación a otro preso que era un ladrón llamado Barrabás junto a Jesús, él pensando tal vez que el pueblo iba a escoger liberar a Jesús, hizo esta comparación. Y Pilato, preguntando a la multitud, en Mateo 27, 22, dice Pilato, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? ¿Qué haré con Jesús llamado el Cristo?, le pregunta a la multitud. Y todos contestaron, sea crucificado. A una unidad de voces este pueblo pidió, junto con los líderes de Israel, los religiosos del momento, que Jesús fuese crucificado. Estos que pedían la crucifixión de Jesús eran muchos que días antes, en su entrada a Jerusalén, muchos incluso tendieron ramas en su camino. Tendieron esas ramas en honor a Jesús. Estas personas que gritaron, Hosana al Hijo de David, bendito al que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas, Mateo 21, 8 y 9, son las mismas personas que en ese momento estaban gritando, crucifíquenle. El pueblo prefirió la liberación de un criminal llamado Barrabás y la condenación del Santo Hijo de Dios. Después de esto, fue desnudado, fue azotado, fue burlado, fue escupido en su rostro, fue maltratado y ya estando débil fue obligado a cargar en sus hombros la pesada cruz hacia las afueras de Jerusalén, hacia ese lugar llamado la Calavera, que es el Gólgota o Calvario, para ser crucificado. Después de clavarlo de pies y manos al madero, lo pusieron en medio de 2 ladrones. Las personas que pasaban y lo veían a él en esa posición humillante, se burlaban de él. Los líderes religiosos, los principales sacerdotes, los escribas, los fariseos, los miembros del Sanedrín, los que se creían los más religiosos y santos, se burlaban de él. Al verlo en la cruz, se burlaban y le decían, Mateo 27, 42,
A otros salvó. Asimismo no se puede salvar si es el Rey de Israel. Descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. Y en el versículo 45 dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Hubo tinieblas. Unas tinieblas de 3 horas, desde la hora sexta, que es el mediodía, hasta la hora novena, que es las 3 de la tarde. Una hora en que el sol está en su plenitud. Hubo tinieblas, hubo una total oscuridad. No puede ser algo diferente. No es un eclipse, porque un eclipse no dura tanto tiempo, no dura 3 horas. En ese momento aparece Dios en el Calvario. Dios aparece derramando su ira. Y aparece derramando su ira no sobre el pueblo de Israel, no sobre los líderes religiosos, no sobre Pilato, no sobre los romanos, sino sobre su Hijo. Dios aparece en esa oscuridad como una manifestación de su ira santa sobre su Hijo. Jesús en ese momento es aquel que está cargando el pecado de aquellos que ponen su fe en Él. En ese momento Cristo representa el pecado de su gente. Cristo estaba recibiendo el castigo de aquellos que confían en Él. Cristo estaba tomando el lugar de ellos. La ira de Dios es satisfecha en su Hijo. La ira de Dios es satisfecha en su Hijo. Mateo 27:46 dice, cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios no vio en ese momento a su Hijo. Dios vio el pecado de la humanidad sobre su Hijo. Un pecado que necesitaba ser castigado. Un pecado que recibiría el juicio justo de Dios. Un pecado que no puede ser pasado por alto. No podía ser pasado por alto. El versículo paralelo de Juan, capítulo 19, versículo 30, dice que después de Jesús tomar un vinagre, dijo, consumado es. Esta es la palabra que en griego significa tetelestai. En inglés, it is finished. Es terminado. Todo ha concluido. Ha concluido, se ha cumplido aquella obra que el Padre le había encomendado a su Hijo desde antes de la fundación del mundo para llevar a cabo. La obra de redención es cumplida. Las profecías se han cumplido. La voluntad de Dios, el plan de Dios y el Hijo de salvación es completado. Es completado. Consumado es. Todo está hecho. Mi pan, Padre, lo he cumplido a la perfección. Vivió esa vida de perfección durante sus 33 años mientras estuvo en la tierra. Murió en ese plan perfecto para dar vida a aquellos que ponen su fe en Él. Lucas 23:46 dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Jesús encomendó su espíritu al Padre. Jesús murió humanamente. Jesús murió corporalmente. Dice el versículo 51 de Mateo 27, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. El velo que dividía el templo del lugar santo al lugar santísimo, ese lugar santísimo donde estaba el arca del pacto, el propiciatorio, donde simbolizaba la misma presencia de Dios, ese velo que dividía ese lugar donde el sumo sacerdote solo una vez al año entraría para ofrecer sacrificio por los pecados del pueblo, ese velo ha sido roto.
de arriba a abajo. Dios lo ha roto. Dios ha establecido que esa comunicación que solamente era a través del sumo sacerdote esté disponible ahora por ese nuevo mediador que es Jesucristo. Ese velo ha sido abierto. A Jesús morir se ha roto, se ha eliminado la barrera de división y podemos venir a la presencia misma de Dios. Ya el mediador no es un sacerdote, un sumo sacerdote. El mediador ahora es Jesús. Jesús, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios que ha completado en su muerte la obra de salvación. Jesús fue crucificado y Jesús murió ese mismo día y fue sepultado. Mateo 27:57 dice: cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, ciudad de Judea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. José de Arimatea era un miembro del Sanedrín, era de aquellos líderes que participaban en el enjuiciamiento, en esa corte judía en Israel. Él había sido discípulo de Jesús en secreto por temor a estos líderes religiosos. Y José de Arimatea, junto con Nicodemo, que también era un miembro del Sanedrín, aquel que se apareció a Jesús de noche, que lo vemos en Juan capítulo 3, también vino a él, trayendo compuestos de mirra y aloes, como 100 libras, dice Juan 19:39. Entonces, este José de Arimatea fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, Mateo 27:58. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Lo interesante que vemos aquí es que en este momento en que está sucediendo esto, sus discípulos no están con él. No están con él, solo unas mujeres se encuentran a los alrededores. José de Arimatea y Nicodemo, dos personas pertenecientes a la élite del Sanedrín, son aquellas personas que se hacen presentes precisamente en el momento de que Jesús ha muerto y ellos desean llevarlo a la sepultura. Es interesante, dos personas que estuvieron dentro del grupo de los fariseos, no de sus discípulos junto con los 12, son aquellos que se hacen cargo del cuerpo de Jesús. Entonces ya Mateo 28:1 nos dice que pasado el día de reposo, el sábado, al amanecer del primer día de la semana, domingo, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Otras versiones o otros evangelios nos dice que Salomé, la madre de los hijos de Zebedeo, también estaba ahí. María Magdalena llegó primero que las demás, aun cuando estaba oscuro. Dice el versículo 2 de Mateo 28. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas que estaban vigilando la entrada del sepulcro, precisamente por órdenes de los líderes religiosos, temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió y dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Y Juan nos relata que María Magdalena estaba fuera del sepulcro. Juan 20:14. Y cuando había dicho esto, o sea, el ángel, se volvió, María Magdalena, y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras?
¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano o el jardinero, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Ella pensaba que era el hortelano y respetuosamente le dice, ¿dónde lo has puesto? ¿Dónde has llevado al Señor? Y yo lo llevaré. Versículo 16 de Juan 20, Jesús le dijo, María. María en ese momento reconoció la voz de su Señor. Al instante dice, María volviéndose a ella, Jesús le dijo María, volviéndose ella le dijo, Raboni, que significa maestro. María reconoció la voz de su maestro. La Biblia nos dice que las ovejas oyen su voz, la voz del pastor y le sigue. María era una oveja del Señor. Ella reconoció automáticamente la voz de Jesús. María al descubrirlo se arrojó a sus pies para abrazarlos y besarlos como una manifestación de afecto y alegría por su Señor. Estaba feliz al verlo vivo. Esto nos da a nosotros a entender que Jesús resucitó en cuerpo, resucitó en su humanidad. Esto desvirtúa muchas versiones de otras denominaciones que dicen, sí, Jesús resucitó, pero espiritualmente no. Jesús resucitó corporalmente. Jesús resucitó. Además de esto, podemos ver a través de la Escritura cómo el Señor se apareció una semana después delante de Tomás para que Tomás tocara sus heridas, tocara su costado. La Biblia no nos dice si Él lo hizo, pero al instante Tomás cayó rendido a los pies del Señor diciendo, Señor mío y Dios mío. Jesús resucitó corporalmente. Juan 20:17, Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Esta palabra tocar significa aferrarse con fuerza. María había extrañado tanto a su Señor que se lanzó a sus pies, lo abrazaba con tanta fuerza que no quería dejarlo ir. Ella no quería que se desapareciera nuevamente, ella quería estar junto a Él. Ella quería que Jesús se quedara con ella y los discípulos y que estuviera con ellos tal como le había estado antes de la crucifixión. Jesús le dice, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y aquí vemos que esta es la primera vez que Jesús llama a sus discípulos hermanos. Hermanos. Esta expresión indica que como resultado de la cruz, los creyentes han sido adoptados dentro de la familia de Dios. Ya tenemos ese Padre que nuestro hermano mayor, a través de su resurrección, nos ha acercado a Él. La resurrección victoriosa de Jesús nos hace hijos de Dios, el Padre. Y esta declaración es aún más notable cuando consideramos que hacía unos días antes, estas personas fueron aquellas que en el Getsemaní no estuvieron al tanto de Jesús. Estas personas en el Getsemaní no manifestaron amor por Jesús, sino que huyeron por temor a morir. Y es obvio en esta declaración del Señor que únicamente a través de Jesús es que somos ingresados a la familia de Dios. Solamente a través de Jesús. No hay obras que nosotros podamos hacer. No hay obras que nosotros nos garantice la entrada a la presencia de Jesús. Esto también nos hace manifiesto a nosotros y contrasta y anula esa declaración universal de la paternidad de Jesús y la hermandad de todo mundo. No, solo somos hijos de Dios porque Jesús lo ha hecho posible por medio de su muerte y su resurrección. Eso es lo único que hace posible el ser hermanos de Jesús e hijos de Dios. Solo aquellos que depositan su confianza en Cristo, en su muerte sacrificial en la cruz y su resurrección, son los que son adoptados a la familia
de Dios. No nacemos nosotros naturalmente como hijos de Dios. Estamos separados de Dios y nacemos fuera de Él, como herederos del pecado y la muerte. Pero Dios nos brinda su gracia a través de Jesús en su muerte y su resurrección, y por aplicación de esa muerte por el Espíritu Santo a cada uno de los que pone su fe en Él, nos trae de regreso a la comunión con Él. De esa manera nos otorga ese privilegio como hijos. Juan 20:18 continúa diciendo: fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Es interesante ver que Jesús, después de la resurrección, se hace presente a estas mujeres. Es algo curioso. Aquí podemos ver la bondad de Jesús al elegir y nombrar mujeres para ser testigos de su resurrección y las comunicadoras a los discípulos de este maravilloso mensaje. Vemos la bondad de Dios, la exaltación de Cristo a la mujer en ese momento, en una sociedad en que la mujer era vista como alguien que era segundo plano. Jesús estuvo muerto por 3 días para que no hubiese ninguna duda de que su muerte fue real. Y Jesús murió, fue cadáver, estuvo muerto por 3 días y Jesús resucitó corporalmente. Vuelvo y repito, no espiritualmente como algunos dicen. Jesús logró la victoria sobre la muerte, la descomposición humana y el infierno. Al levantarse de la muerte, Jesús se convirtió en un activo vencedor de la muerte, un activo vencedor de la muerte. Jesús vence la muerte y Jesús continúa venciendo la muerte en aquellos que ponen su fe en Él. Jesús es el autor y la fuente misma de la vida. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno y el mismo Dios. La resurrección es el trabajo, es el cumplimiento del trabajo dado por Dios a su Hijo por medio del Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. 1 Corintios 6:14 dice: y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Vemos al Padre. Juan 10:17, vemos al Hijo aquí. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Desde luego estamos hablando del Hijo divino. El Hijo muerto está muerto. El Jesús hombre está muerto totalmente. El Jesús divino nunca, esa divinidad, ese Jesús divino, la segunda persona de la Trinidad, siempre estuvo vivo. Vemos cómo el Espíritu Santo obra, Romanos 8:11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, o sea, el Espíritu Santo mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. O sea, que la resurrección de los hijos de Dios será de igual forma como lo fue la resurrección de Cristo. La resurrección del Señor fue una resurrección física y corporal, y la resurrección de aquellos verdaderos creyentes será de igual manera, como lo dice Lucas 14:14. O sea que Romanos 8:11 nos dice explícitamente que Dios a través de su Espíritu Santo levantará nuestros cuerpos mortales. Esa es la esperanza nuestra. Nuestros cuerpos mortales serán levantados en aquella venida, en esa segunda venida del Señor. Nuestro espíritu al morir como creyentes, verdaderos creyentes, van inmediatamente a la presencia del Señor. Cuando vuelva nuestro Salvador por segunda vez, dice la Escritura, los cuerpos en Cristo resucitarán primero y estaremos delante de Dios
con nuestros cuerpos totalmente cambiados, transformados, no un cuerpo de pecado como el que tenemos ahora, sino un cuerpo santificado. O sea que, según las Escrituras, habrá una resurrección del cuerpo. Dios no va a crear un nuevo cuerpo para cada creyente, sino que levantará el mismo cuerpo que fue depositado en tierra. Cristo es el fundamento mismo de la vida y la resurrección. Él le dijo a Marta, en aquel momento en que Lázaro había muerto, Jesús llega días después, Él le dice a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús es el autor mismo de la vida. Jesús es la resurrección. Él es la resurrección. Creemos y nuestra fe se basa en un Dios vivo. Es lo que dice el mismo Señor. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Juan 14:19. Porque Él vive, nosotros también viviremos. Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra confianza. Esa es la razón de nosotros andar en este mundo. Jesús fue el primero que resucitó de la muerte. Todos que mueran en Cristo resucitarán a una eternidad con Él. Y yo sé que en este momento en las circunstancias que están aconteciendo en el mundo entero, muchas personas han muerto. Pero aquellos que están en Cristo, es simplemente un paso a la presencia del Señor. Es un paso y una esperanza que todo creyente tiene, que estas personas están viviendo ahora mismo en la misma presencia del Señor. Yo sé que son momentos de dolor, son momentos de tristeza, pero Dios no nos desampara. Dios nos da esa confianza, nos da esa esperanza por medio de Cristo de estar en la misma presencia de Él. La resurrección de Cristo es la validación del Evangelio y la prueba de que Él es el Hijo de Dios. La prueba de que Jesús es el Hijo de Dios es confirmado por su resurrección. La resurrección demuestra su poder y su deidad. Romanos 1:4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Es por eso que la resurrección es una de las columnas centrales del cristianismo. La resurrección valida a Jesús como el Hijo de Dios. Muchas multitudes en alguna ocasión se aglomeraron alrededor de Jesús. Después de Él condenar a los fariseos por la blasfemia contra el Espíritu Santo, después de sanar a una persona que estaba endemoniado, estaba ciego y era mudo. En aquel momento Jesús, en Lucas 11:29, dice, esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal de Jonás. Versículo 30, porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Y dice el versículo 40 de Mateo 12, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Jonás estuvo 3 días en el vientre de un gran pez. Y luego fue arrojado a la orilla. Esta señal o milagro confirmó su misión y su mensaje para que los ninivitas se arrepintieran y no fueran completamente destruidos. Ahora Jesús, al estar muerto y luego de resucitar entre los muertos al tercer día, confirma ser el Mesías, confirma ser declarado o confirma ser el Hijo de Dios, con poder, haciendo manifiesto a las personas en esta generación incrédula y malvada que se debe creer en Él, se debe venir a Él,
se debe abrazarlo a Él como Señor para que no sobrevenga la ira sobre aquellos que rehúsan arrepentirse. Esta es la realidad de lo que Jesús está diciendo aquí. Y abrazar esta verdad de la resurrección corporal de Jesús es importante para la salvación. Es precisamente lo que el apóstol Pablo manifiesta en Romanos 10:9, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y esto tiene que tenerse bien en claro. Esto que está diciendo el apóstol Pablo aquí es creer en el corazón que Jesús le levantó de los muertos. Es algo que nace interiormente, es una convicción, es una certeza de que Jesús como Hijo de Dios, como la segunda persona de la Trinidad, fue levantado por el Padre, está en el cielo sentado a la diestra del Padre y que el Padre le ha dado autoridad para ejercer juicio, como dice Juan también, capítulo 5. O sea que cuando estamos viendo esta expresión, no es una oración repetitiva, como muchas personas han hecho en alguna ocasión. No. Esto es confianza y convicción de esa verdad de que Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo santo, llevó en la cruz mi pecado y la ira del Padre. Yo no solamente lo confieso verbalmente, sino que esta confesión que dice aquí, que se cree para justicia, es la convicción, pero con la boca se confiesa para salvación. Esa confesión no es solamente verbal en medio de una sociedad hostil, una sociedad en aquel tiempo que condenaba a la expulsión de una sinagoga, incluso en el tiempo romano, cuando el César era considerado como Dios, aquella persona que confesara a Jesús estaba expuesta a la muerte. O sea que era una confesión que dependía mucho de su misma integridad. Pero esta confesión ahora en nuestros tiempos modernos la hacemos públicamente, pero es una confesión que hacemos con nuestro estilo de vida. Confesamos a Jesús en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de hablar, en nuestra relación con nuestros familiares, en nuestra relación con los semejantes. El que robaba ya no roba, el que mentía ya no miente. Aquel que era un patán en su casa ya no lo es. Esta confesión significa mucho más. Es una confesión con mi vida de que yo he abrazado a Jesús verdaderamente en mi corazón. No más pecado, no más mentira, no más adulterios. En Cristo somos nuevas personas. La resurrección de Cristo es la certeza de que Dios ha quitado el pecado por el sacrificio de Cristo en la cruz. Por tal razón, la resurrección está estrechamente relacionada con la justificación, con la salvación. La resurrección está relacionada con la justificación. La justicia de Cristo es imputada a mi vida. Su justicia perfecta es atribuida a mi vida. Es puesta en mi cuenta. Es puesta en mi cuenta. Por la cual Dios me hace acepto delante de Él. Romanos 4:25. El cual, o sea Jesús, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Él fue crucificado por nuestras transgresiones en ese sacrificio sustitutivo. Él tomó mi pecado, Él tomó mi culpa y Él resucitó y me entrega su justicia. Ese es el intercambio, ese es el evangelio. La muerte y resurrección de Cristo son inseparables. Por lo tanto, también la muerte de Cristo, su resurrección y la justificación son inseparables. Este virus ha causado harto daño. Este es un virus que está por todas partes, se esparce. Este es un virus que en el momento determinado, no sabemos cuándo, saldrá alguien con una vacuna.
Tendremos que lidiar con esto por algún tiempo. Eventualmente aminorará, eventualmente se irá. Pero el virus del pecado, ese virus que radica inherentemente en todo ser humano, es un virus que nunca se irá de esa persona, de ningún ser humano. No hay medicina para eso, no hay tratamiento para ello. Ese virus del pecado, la única manera que se elimina es por medio de Cristo en la cruz. Únicamente. Jesús, a través de su muerte y su resurrección, Él toma ese virus mortal de mi pecado y es castigado por Dios Padre, como lo vimos en esas 3 horas de oscuridad. Pero en su resurrección, Él me entrega su justicia, esa vida perfecta que yo necesito para poder estar en la presencia de Dios. La muerte y resurrección nos reconcilia con el Padre. La muerte y la resurrección de Cristo es el medio, el vínculo que nos reconcilia junto al Padre. Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. En la muerte fuimos reconciliados, en su vida somos salvos, en su resurrección somos salvos. La resurrección de Cristo garantiza que no habrá condenación para los que confían en Él, porque Él intercede por los suyos, por aquellos que confían en Él. Nunca, jamás habrá condenación. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Esa resurrección de Jesús nos garantiza a nosotros que no habrá condenación. Dice el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Vemos cómo la resurrección de Cristo es importantísima. Este no es simplemente un evento o una recordación al final de esta semana dolorosa de Cristo. No, desde luego que es una recordación, pero es más que eso. Es la garantía de nuestra salvación. Es la garantía de nuestra salvación. En la resurrección, Dios Padre manifiesta la exaltación del Hijo. Jesús resucitó, vive y disfruta de esa gloria junto al Padre. Esa gloria que tenía antes de Él venir a este mundo. Jesús resucitó y está sentado a la derecha del Padre, lo que nos dice el libro de Hebreos. Hebreos 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre. Jesús está sentado a la derecha del trono en las regiones celestiales, por encima de todo gobierno, por encima de toda potestad, por encima de toda autoridad y dominio. Y cualquiera otro nombre que se invoque, el nombre que quiera, Jesús está por encima de cualquiera de esos nombres. Jesús está por encima, no solo en este mundo, sino en el mundo venidero, como dice Efesios 1, del 20 al 21. Ángeles, autoridades, potestades, todo, absolutamente todo lo creado, Jesús está por encima. Primera de Pedro 3:22. Jesús dejó a un lado su gloria. Jesús vino a este mundo naciendo de una mujer. Jesús vino y vivió en un mundo donde una humanidad pecadora existía. Jesús vino y se humilló a sí mismo. Jesús obedeció la ley a la perfección. Jesús se humilló. Una humillación tan grande. Esa humillación que lo llevó a la muerte y a la muerte de cruz. Pero a la misma vez que esa humillación fue tan profunda, Dios también lo exaltó hasta lo máximo
lo supremo, lo inimaginable. Dios lo exaltó y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, la que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Esa es la exaltación que el Padre le ha dado al Hijo en su resurrección. En su resurrección. Jesucristo es el Señor y está sentado a la diestra del Padre. El Padre lo exaltó hasta lo sumo. Finalmente, Jesús resucitó el primer día de la semana. Por tal razón, la iglesia primitiva se reúne el primer día de la semana, el domingo, como una exaltación, como una celebración de este evento que es espectacular, la resurrección de Jesús. El viernes y el sábado, los apóstoles vivieron un profundo dolor, mezclado con miedo, duda. Jesús estaba muerto. Jesús el sábado estaba todavía en la tumba. Su causa parecía derrotada. Para estos discípulos, su líder había muerto. Estaban sin esperanza. Había sido ejecutado como un criminal común. Pero el domingo, el primer día de la semana, el Salvador se levantó de entre los muertos y las lágrimas de estos discípulos se convirtieron en alegría, en gozo. Su tristeza en gozo, su duda en esperanza, su derrota en victoria. Ahora se regocijan y cumplían, como dice el Salmo 118, 24, ese es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. El domingo es el día que la iglesia cristiana celebra la victoria del Hijo de Dios sobre la muerte y sobre el pecado. Y para concluir, la resurrección de Cristo es el cumplimiento de las Escrituras. Esta es la predicación apostólica y es precisamente lo que el apóstol Pablo nos dice a nosotros estando en Antioquía de Pisidia, inspirado por el Espíritu Santo, manifestando el cumplimiento de esas Escrituras. Hechos 13:27. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Versículo 28, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas de Jesús, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Versículo 30, mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido junto con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Wow, la muerte de Jesús es el cumplimiento de las profecías, aquellas que están en el Salmo 22, en Isaías 53, en el Salmo 16. Jesús se apareció a sus 12 discípulos, se apareció a más de 500 personas a la vez, que cuando escribió el apóstol Pablo su primera carta de Corinto, antes del año 62, porque los evangelios se escribieron entre el año 62 y el 70, el de Juan se dice que fue escrito hacia los 85, Pablo ya había escrito esta primera carta de Corinto a los corintios, y dice que en ese momento en que la está escribiendo, aún habían personas vivas que testificaban de la resurrección de Jesús. Así que, mis hermanos, la muerte y la resurrección de Jesús es un hecho verídico, histórico, real, de las cuales hay evidencia y en la cual se apoya nuestra fe, y es la esperanza de nosotros como hijos, que por su resurrección nosotros también resucitaremos. No hay condenación para aquellos que están en Cristo. No hay condenación para aquellos que abrazan a Jesús como su Señor. Y este es el llamado en este tiempo. Ven a Jesús.
Abraza a Jesús. En estos momentos de dolor, en estos momentos de sufrimiento, en estos momentos de ansiedad, necesitamos abrazar a Jesús, aquel que nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento, aquel que nos garantiza esa eternidad junto al Padre, aquel que, como le dijo a aquellos ladrones que estaban en la misma cruz, uno a cada lado del otro, al poner nuestra fe en Él, vivir para Él, abrazarlo a Él, dar testimonio con nuestra vida de que estamos en Él. Si es el momento y partimos en estas circunstancias, estaremos en ese mismo instante en el paraíso como el mismo Señor lo manifestó. Ven a Jesús, abraza a Jesús, gózate en Jesús. Amén, mis hermanos. Oramos. Bendito Dios Todopoderoso. Gracias, Señor. Gracias por esta realidad que nos manifiestas a nosotros como creyentes en Cristo. Gracias por ese regalo eterno de salvación. Gracias porque mientras huíamos de ti, porque éramos rebeldes, porque pecábamos, tú, mas sin embargo, extendiste tu gracia y tu favor hacia pecadores que, como dice el apóstol Pablo, yo soy el primero. Gracias por tu Hijo, Señor. Gracias, Cristo, por venir y morir esa terrible muerte, por esa humillación al Dios Santo, por llevar, tú que eres el Santo Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, en tu cuerpo mi pecado, Señor. Tú eres puro, tú eres perfecto, Señor. Y llevar nuestro pecado es la humillación más grande, es el dolor más grande para el 3 veces santo. Y eso demuestra tu inmenso amor, tu magnífica gracia y misericordia para los pecadores. Gracias, Señor, que podamos vivir en este tiempo con nuestra fe puesta en ti, con nuestra fe puesta en esa muerte y en esa resurrección, que porque como tú vives, nosotros también viviremos. Pido por aquellas personas que se encuentran en ansiedad, en dolor, en angustia, que puedas tú, Señor, reafirmar su fe, puedas traer confianza a ellos, que ellos puedan avivar su fe por estas palabras que tu Santa Escritura, por tu voz plasmada en este sagrado libro, nos manifiesta a nosotros. Y aquellos que han perdido a sus seres queridos durante estos días, Señor, dales la paz, que puedan ellos venir delante del Señor, entendiendo que, como Él le dijo a Marta, todo aquel que crea en Jesús, aunque esté muerto, vivirá. En Cristo hay vida. Cristo vive. Y como Él vive, nosotros también viviremos. Amén. Amén, mis hermanos. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Amén. Señor, tus mandamientos vida nos dan y gozo en ellos tendré. Obedecerlos será mi placer, honrar tu palabra, oh Señor. Decimos al Señor: cielo y tierra pasará, tu palabra permanecerá, en ella me deleitaré por toda la eternidad. Solo en ella hay perfección, pues todo se trata de ti. Decimos: oh Cristo, mi Señor. Una vez más, dile al Señor:
poderosa es tu palabra, oh Señor, eterna por siempre será. Luz en tinieblas, fuente de paz, es tu palabra, oh Señor. Tus mandamientos vida nos dan y gozo en ellos tendré. Obedecerlos será mi placer, dar tu palabra, oh Señor. Levanta tu voz, iglesia, dile a él. Cielo y tierra pasarán, tu palabra permanecerá. En ella me deleitaré por toda la eternidad. Una vez más, dile al Señor. Cielo y tierra pasarán, tu palabra permanecerá. En ella me deleitaré por toda la eternidad. Solo en ella hay perfección, pues todo se trata de